izquierda no nos sentimos orgullosos de nuestro país. Hay 4 países como mínimo en nuestro país, 4 naciones. Entender España desde fuera y ese no amor a la patria, sobre todo desde Latinoamérica, a la que se alude mucho, pero desde los movimientos de izquierda en Latinoamérica se alude a la patria como decía José Martí. Cuando digo patria digo humanidad, ¿no? Y se entiende como nacionalismo antiimperialista, ¿no? De que fuera vuestras tropas y vuestros ejércitos y vuestras manos de nuestro territorio. En España eso es muy complicado porque bueno, hay muchas sensibilidades, hay muchas nacionalidades, con lo cual apoyar esas luchas tan diversas desde países de fuera que no entienden lógicamente que en España, ni siquiera los nacidos en España, en la España teórica que soy yo, por ejemplo, que nací en Madrid, no puedo sentirme orgulloso de mi país. Entonces apoyar eso desde fuera es complicado, porque dices, ¿y a quién apoyo? A los vascos, a los catalanes, no lo sé, no sé qué se puede hacer desde la izquierda no ibérica para ayudar. Me imagino que lo de siempre, solidaridad internacionalista y una vez que suceda lo que tenga que suceder en Cataluña, pues estar ahí el que pueda, por supuesto, movilizarse. En España estamos muy orgullosos de haber recibido decenas de miles de brigadistas internacionales en los años 30, ¿no? Ojalá vinieran más. España, o sea, sentirse orgulloso de tener sangre española es ser un imbécil, porque si tenemos sangres mezcladas en toda Europa, ese es el pueblo español, el pueblo que reside en la península ibérica. Por ahí ha pasado todos los pueblos. No existe tal cosa como la raza española, como la sangre española, no existe. Tenemos, no solo en nuestra historia, en nuestra sangre, en nuestro idioma, el 15% de nuestro idioma proviene del árabe, el otro 10% proviene del hebreo, el resto viene del latín. En fin, es una nación de pueblos. Dicen nación de naciones, yo prefiero llamarlo nación de pueblos. Y históricamente se han ido manteniendo, porque de todos los pueblos que han cruzado por la península ibérica se han ido manteniendo en el territorio español o en la península ibérica, básicamente, yo diría que 6. Portugal, pueblo luso, Galicia, el País Vasco, Cataluña, y hay realmente una especificidad también respecto a Andalucía, que curiosamente, de cara al exterior, representa lo que es España. Los toros, el gazpacho, el flamenco, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente viene de ahí. De alguna manera se aplastó el sentimiento nacionalista andaluz, también haciéndolo español. Diciendo, no, vosotros cómo vais a ser andaluces, vosotros sois España, ¿no? Porque había realmente un sentimiento andaluz muy potente. Y porque hay una cordillera que geográficamente también ha separado mucho a Andalucía del resto de España, porque fue un bastión también del mundo árabe, que no de la invasión árabe, pues no existió tal cosa como una invasión, simplemente fueron pueblos que fueron cruzando de África a España y se fueron asentando, ¿no? Bueno, pues Andalucía es también el bastión de todo el progreso inicial e iniciático que hubo en la península ibérica, que lo trajeron los pueblos árabes y bereberes, los musulmanes, la arquitectura, la ingeniería, las aguas, el tratamiento de las aguas, las alcantarillas, la poesía, que ya existía obviamente, pero en fin, trajeron un montón de matemáticas, astronomía, en fin, me lío. Hay de esos pueblos, ¿no? Y tienen una tradición, tienen un lenguaje, incluso el andaluz. Si tú, por ejemplo, o cualquier otro hispanohablante va a ciertos lugares de Andalucía, probablemente no entiendes nada de lo que te están diciendo. También tienen un idioma propio. Pero los que más, la población autóctona más numerosa respecto a las reclamaciones de la independencia, las tienen el País Vasco y Cataluña, históricamente. Y de hecho, hasta hace 5 o 6 años, si a cualquiera le preguntaras quién se iba a independizar primero, si Euskal Herria o Cataluña, pues casi todos hubiéramos dicho que Euskal Herria. Porque, y por eso es la diferencia entre el PNV y Convergencia de Unión, que es decir, en Euskal Herria hay un movimiento obrero muy potente y una concienciación política y social muy potente que prácticamente no hay en todo el Estado a día de hoy. Se va diluyendo también, pero la hubo. Y eso empujó mucho a la independencia y todos creíamos, porque es un movimiento obrero, es una ciudad muy industrial, rica,
progresista, incluso izquierdista, diría, ¿no? Que tenía todas las posibilidades de alcanzar la independencia. Además, había una organización armada también, que se llamaba ETA, que ya dejó las armas. Todo aquello impulsaba y hacía parecer a todo el mundo que quizás Euskal Herria se independizaría antes. Pero de repente se calma la situación política del País Vasco, ETA abandona las armas, parte del proceso unilateral de paz, porque el gobierno no ha movido un dedo, es el abandono no solo de las armas, sino de la kale borroka, que significa la lucha callejera, y se calma mucho ahí la situación, ¿no? Y además el Partido Nacionalista de derechas, que corresponde a Convergencia y Unión en Cataluña, que es el PNV, cada día se aleja más de la independencia y no le interesa lo más mínimo la independencia. Porque saben que si en el País Vasco hubiera una independencia, sus privilegios de clase se verían muy mermados, incluso destruidos, porque sí hay esa clase obrera en el País Vasco. Los catalanes, la burguesía catalana, el PDeCAT, que se llama ahora, Convergencia y Unión de toda la vida, sabe también perfectamente, y por eso está dejando más espacio a la independencia, porque sabe que probablemente cuando lleguen a la independencia ellos van a seguir manteniendo el control, porque no hay ese movimiento obrero, ni esos sindicatos, porque los sindicatos más potentes del País Vasco son los sindicatos vascos. Comisiones Obreras y UGT no tienen prácticamente fuerza. En Cataluña tienen mucha fuerza todavía, y los sindicatos amarillos de derecha, autóctonos también. Por eso Cataluña de repente se ha disparado, el gobierno ha dejado que pasara, porque se sentía cómodo, porque no le quedaba más remedio también, porque el clamor popular era gigante, y entonces por eso está avanzando más Cataluña ahora, ¿no? Porque los vascos le tienen más miedo que un nublado a su propio pueblo, están muy organizados. Y eso es lo que hace que, bueno, que históricamente estos pueblos hayan sido Castilla, que es lo que diríamos España, ¿no? O el origen de España. Castilla se ha empeñado históricamente en someter a esos pueblos para atraerlos hacia sus reinos. Ha sido una cuestión de reinos desde la época en que existían 4 o 5 reinos en la península ibérica, y en el resto de Europa ni te cuento. Fue una cuestión de poderes de las aristocracias y de reyes, ¿no? De la realeza y de la aristocracia. Se iban dividiendo el terreno en batallas. Pero siempre ha habido un sentimiento allí de nacionalista y de independencia y de separación con el resto de España y de propia identidad. Es verdad que había mucha fuerza en la calle. Para mí la más importante fueron las marchas de la dignidad del 23 de marzo, porque estaban cargadas de lucha de clase y de conciencia política, y venían de la clase obrera, y eran los sindicatos de clase, jornaleros de Andalucía, minería, en fin, clase obrera, fundamentalmente. Y movilizaron bastante más que el 15M, porque la gran marcha, cuando terminó en Madrid, probablemente éramos casi 2 millones de personas en la calle, nada que ver con el 15M. 15M fue un movimiento además de mucho más burgués, pequeño burgués. Por lo que yo sentí era un movimiento mucho más de, oiga, el régimen me ha dicho que si yo tengo 2 carreras y un máster y un grado superior, ¿cómo se llama eso? No he pisado la universidad en mi vida. Voy a tener un trabajo muy bien remunerado y voy a poder tener una vida cómoda, burguesa, etcétera, etcétera. Esa gente, que además venían muchos de la clase obrera, y a los que el poco tiempo que funcionó la justicia social en lo educativo en España pudieron estudiar gratis, absolutamente gratis, ahora es impensable. Recibieron una educación y enseguida pasaron a creerse clase media, burguesía baja, como lo queramos llamar, ¿no? Y entonces sus reclamaciones no eran por la justicia social y por la paz y por el comunismo, no, eran por qué hay de lo mío, que yo he cumplido mi parte y ahora quiero mi parte. En parte tenían razón, quiero decir, a mí me has dicho una cosa y ahora me la das, pero claro, era un movimiento muy individualista y muy burgués. A mí sí me das mi trabajo, y mi piso, y mi cochecito, y mis vacaciones, aunque tenga que trabajar 12 horas y ser explotado, yo soy de clase media y ya me sentiré contento. Las marchas no, las marchas eran pura clase obrera y se vio en el final de la marcha. Allí hubo una batalla campal. Por primera vez además cosechamos una derrota en el cara a cara con la policía en Madrid que yo no había visto en la vida.
hubo muchos policías heridos que no lo había visto nunca. Luego el gobierno los cayó, pero los hubo porque yo los vi caer. Yo pasaba por allí, por la manifestación, y de repente me encontré allí en medio. Y eso, de repente, había un barrio en Burgos, se llama Gamonal, que por una reivindicación de un túnel que les iban a hacer, que les querían quitar un parking o poner, ya no me acuerdo muy bien, da igual, hubo una auténtica rebelión con una victoria, porque paralizaron el plan urbanístico y se enfrentaron cara a cara y cuerpo a cuerpo con la policía. Todo el barrio, hombres, niños, mujeres, señores, ancianas y ancianos. Había sectores como la educación, la salud, que también no eran tampoco no estaban muy ideologizados, pero bueno, también había un movimiento social y político en la calle muy potente. Por eso digo que si en ese momento pasa lo de Cataluña, podríamos haber derribado el régimen y algo más. Bueno, todo eso de repente aparece Pablo Iglesias y Podemos, que no les voy a echar toda la responsabilidad a ellos, pero son parte del problema, y promete aquello, contrariamente a lo que decía el 15M, que ahora ellos se apropian, que no querían partidos políticos. Lo que querían era una movilización social y popular al margen del régimen y de sus partidos. Bueno, montan un partido político, se arrogan la representatividad del 15M, mucha de la gente del 15M les vota, porque evidentemente la gente del 15M lo que quería era: yo he estudiado y tengo mi máster, y ahora si este chaval por fin recupera la educación pública y el trabajo, y me lo da, me lo regala. Y se desmoviliza mucho. También el gobierno contribuye de manera importante con la ley Mordaza. Ahora cualquiera que levante el dedo tiene 30, 40, 50.000 euros, estamos hablando de $60.000 de multa, por llevar una bandera republicana en el día el cambio de rey. Bueno, el cambio no, porque en España somos la hostia, tenemos 4 reyes, 2 reyes y 2 reinas, a falta de ninguno. Y eso contribuye mucho. En España no se puede hablar ahora mismo. Hay gente que tiene delitos de cárcel, condenas de cárcel por publicar tweets haciendo bromas del presidente, del gobierno, del fascismo español, de Franco. Si te imaginas en Francia metiendo preso a una persona porque hace un chiste sobre Petén. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O en Alemania sobre Hitler, que ahora ya Alemania, en fin, es otro tema. Pues esa situación también contribuyó a vaciar las calles. Que la lucha es dura, que hay que estar todos los días, que hay que salir a la calle, lo digo por mí mismo, que yo tampoco creas que estoy ahí. Tenemos que pelear mucho más de lo que peleamos. Con lo cual, todo eso se vino abajo y ahora hay una situación institucional absolutamente controlada por el régimen, no se les escapa nada. Tenemos, en vez de 20 diputados, o tienen 80 diputados, no vale para nada, no tenemos ninguna mayoría. Y la situación es terrible, porque se está pasando muy mal, porque hay una corrupción que me río yo de la de cualquier otro país. El propio gobierno el propio partido del gobierno ha sido imputado por robo. La policía dice que el Partido Popular, el Partido Gobierno, es una organización criminal. Tienen a 600 altos cargos y medios cargos, incluidos exministros, siendo juzgados. La policía continúa torturando en nuestro país como ha torturado toda la vida cuando le ha hecho falta. Se persigue a los trabajadores migrantes, se les dispara cuando intentan cruzar el mar para entrar en España y se los asesina. Se persigue a todo lo que se mueve. Los medios de comunicación están todos a unas de manera unánime con el gobierno, con el régimen, con el sistema. Y entonces el otro día El País, por ejemplo, publicaba que el gobierno de Cataluña había empujado al pueblo contra la policía y contra el Estado. En fin, ese es el nivel. Y ayer o antes de ayer publicaba también que lo mismo que ha dicho el rey. Me acabo de hacer la asociación de ideas. El País publicó hace 2 días que la ley se cumple y que no la cumpla se atenderá las consecuencias. Es lo que acaba de decir el rey ayer. Yo no me extraña nada, porque El País siempre ha sido línea editorial también muy monárquica, ¿no? En fin, la situación es terrible, es caótica, es apocalíptica. No hay de comer, desnutrición infantil, paro, desahucios. 7 familias son desahuciadas todos los días en nuestro país.
se los desahucia y se les echa de casa, se les deja en la calle y todavía mantienen la deuda con el banco que les ha echado por no poder pagar la deuda. En fin, la situación es perversa. Y el capitalismo está funcionando a todo tren. Están en sus últimos estertores, no sé qué vendrá después, probablemente no el comunismo libertario, pero que esto va a explotar es obvio. Y entonces están como un gato acorralado, un animal acorralado, herido, y está dando los últimos zarpazos. Los últimos zarpazos supone que está dejando morir a la gente. En los hospitales, por no tener asistencia, cada vez más estudiantes estudian en barracones porque los colegios no tienen luz, porque no tienen agua. Cada vez hay más pobres y son más pobres todavía, y cada vez hay más ricos, pero son mucho más ricos que antes. En fin, las diferencias sociales, la brutalidad, está creciendo el fascismo otra vez. Todos aquellos que siempre han sido fascistas, es decir, la banca, los medios de comunicación, el gobierno, los políticos, que han sido siendo fascistas toda su vida, franquistas, que es un específico, es el fascismo español, no es igual, incluso es peor. Tenían su camisa azul, que era el emblema de la falange española, la tenían guardada en el armario. Ahora ya siguen siendo fascistas, cada vez actúan más como tal, y ahora ya sacan la camisa azul, salen a la calle y cantan el cara al sol con las banderas preconstitucionales del aguilucho de Franco. O sea, tenemos una situación en la que el fascismo está siendo sacado a la calle, como sucede siempre, por el capitalismo. El fascismo y los nazis y los fascistas y los franquistas no son nada más que una herramienta que tiene el capitalismo cuando ve que la situación se le va de las manos y va a necesitar profundizar en la injusticia, en las desigualdades y en su riqueza. Sacan a los fascistas a la calle porque son la vanguardia de la mano dura. Pues eso está pasando en España ahora. Están otra vez saliendo con las banderas, los uniformes, el Viva España, arriba España, a por ellos, le decían a la policía, los despedían de las poblaciones de España. Cuando la policía se iba, la Guardia Civil hacia Cataluña a reprimir, les decían a por ellos como en el fútbol. Y fueron a por ellos, y ya hemos visto las imágenes. La situación es caótica. Pero yo y mi corazón anarco me dice que es lo del caos, podemos crear la utopía. O sea que vamos a ver, nunca se sabe. Habría que definir izquierda primero, ¿no? Pongamos que la izquierda respecto a España es Izquierda Unida, Podemos y ya. La izquierda parlamentaria, que está dispuesta a participar en el juego burgués de las elecciones, amañadas de antemano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si estos son la izquierda, pues estamos en medio de un apocalipsis absoluto. Y lo estamos viendo ahora en Cataluña. Son dos partidos políticos que llevan Izquierda Unida 30 años y Podemos 4 o 5, los que lleven pie, que esperemos que pronto se derrumbe, hablando de la necesidad de derrumbar, valga la redundancia, el régimen del 78, que supone la presunta llegada de la democracia en España. Muere el dictador y le llamamos a partir de ahí, de la Constitución del 78, el régimen del 78, que es el régimen franquista vestido de demócrata, ¿no? Sencillamente, para resumir. Y estos partidos dicen abogar por la destrucción del régimen del 78 y la creación de un nuevo régimen. Sin embargo, ahora, en Cataluña, por primera vez desde el 78, hay una oportunidad real, palpable en la calle, de acabar con ese régimen del 78, que entre otros cuantos de sus pilares tiene la unidad de España. Lo último que dijo Franco, bueno, eso cuenta la leyenda oficial, lo último que le dijo Franco a Juan Carlos I, que fue su sucesor, jefe del Estado, por cierto, que se permite el lujo de decir que en Venezuela no hay democracia, cuando este señor no está ahí, bueno, pues porque... en fin. Y uno de sus pilares es la unidad de España. Ahora se está desmoronando la unidad de España. Eso supondría una grieta gigantesca dentro de ese régimen del 78, que es fundamental para comenzar, si acaso, a construir una cosa nueva. Si no derribamos ese régimen, no hay nada que hacer. Bueno, pues entre la izquierda, muy leninista, más leninista que Lenin, que nos está hablando de que es una rebelión burguesa promovida por la burguesía, etcétera, etcétera, y que no podemos apoyar porque están todavía esperando a que pasado mañana en su casa sentados llegue la revolución bolchevique, cosa que no va a llegar. Y los otros, el otro lado de la izquierda, digamos, la socialdemocracia,
que pide un referéndum, pero con garantías legales. O sea, piden un referéndum por la independencia, incluso por la república, pero con garantías legales de la monarquía. Es como si mañana los palestinos piden la independencia y la libertad del pueblo palestino, pero solo si nos lo garantiza y nos da las garantías el Estado sionista de Israel. Con lo cual es una manera de decir, no me interesa nada la independencia de Cataluña, porque ellos lo dicen además, si hubiera un referéndum votaríamos que no a la independencia. Lo que me interesa es una república federal, dicen, pero también dicen que hablar de la república no es el momento, porque no se crean las condiciones sociales. Y entonces cuando llega ese momento, que tenemos que apoyar, aunque sea la voluntad del pueblo catalán de independizarse de España, que os aseguro que independizarse de España lo quiere todo el mundo. Quiero decir, en cuanto tengan dos dedos de frente, porque es un país invivible, infernal, donde rigen unas leyes todavía franquistas, con una represión brutal, pobreza, miseria, analfabetismo, todavía se calcula un 8 o un 10% en España. En Cuba lo abolieron el analfabetismo en el año 1960. Bueno, se están comportando pues como lo que son, la socialdemocracia, que viven gracias a un régimen que es el nuestro, que es el que les da de comer, y el que ha dado de comer a sus organizaciones, y a sus militantes, y a sus seres, y a sus publicidades, y a sus campañas. Si ese régimen se cae, el régimen del 78, estos señores se tendrán que ir a su casa o buscarse la vida nuevamente. La situación política, claro, es que hay tantas cosas de las que hablar. Por un lado, y así de claro, es un proceso que supone no solo un ejemplo, sino una esperanza para el mundo entero, dadas las condiciones en las que está el resto del planeta. Por ejemplo, el país en el que yo vivo, España, o del que yo vengo. En ese sentido, creo que es indudable que es un proceso único, histórico, muy característico de Latinoamérica, aunque casualmente, por otro lado, es único también porque se ha llegado a este proceso y durante todos estos 20 años a través de procesos democráticos, si es que entendemos la democracia como ir a votar, ¿no? En ese sentido, el único proceso que se intentó, o de los pocos que se intentaron, fue Chile, Panamá en algún momento, Colombia, y acabaron como acabaron, ¿no? Y el resto fueron procesos revolucionarios. Con lo cual, la victoria del pueblo en Venezuela es única en muchos sentidos, pero también tiene ese sabor latinoamericano que la hace muy poderosa porque se ha producido un trabajo político desde las bases que es fundamental e imprescindible para mantener un proceso como este, sobre todo en un país como Venezuela, que aparte de sufrir los ataques del propio proceso y la propia naturaleza del proceso, o sea, el socialismo, pues tiene el añadido de toda la riqueza natural que tiene, que cada día parece que vamos descubriendo más. En ese sentido creo que es único, que hay que mantenerlo, que hay que defenderlo y que estamos aquí. El internacionalismo, los comunistas internacionalistas estamos para eso, para defender procesos en cualquier lugar del planeta, y en el caso mío además Latinoamérica, pues bueno, es un lugar al que tengo especial cariño desde que nací. Luego viene el aspecto social, de cómo funciona y cómo están funcionando las cosas en el país, las inmensas dificultades diarias que hay. Para mí, que vengo de fuera, está siendo muy complicado adaptarme a ciertas cosas, ¿no? Escasez, desabastecimiento, complicación con el dinero, con el cambio, con el efectivo, en fin, la dificultad para comprar, que en unos pocos días me estoy intentando hacer a la idea de lo duro que tiene que ser, ¿no? Sobre todo para los que venimos del ultracapitalismo, donde si tienes plata lo tienes todo, ¿no? Aquí, aunque tengas la capacidad de comprar, a veces ni siquiera puedes. Eso es complicado y hay que ponerse en la piel del pueblo venezolano, ¿no? Y por eso es por lo que, entre otras cosas, estamos luchando. Obviamente todo esto viene de un ataque económico, financiero, externo e interno, de todos aquellos que tienen el poder económico en el mundo, que al final, siendo Venezuela también intrínsecamente una sociedad capitalista, en proceso hacia el socialismo, pues también es afectada directa
y brutalmente por esos estamentos capitalistas internacionales que provocan en el fondo directa o indirectamente todos esos padecimientos diarios del pueblo venezolano, y además con la intención clara de crear el descontento, de extender el descontento y de conseguir que ese pueblo consciente venezolano, que no solo ha mantenido la revolución, sino que por primera vez en la historia consiguió parar un golpe de Estado saliendo a la calle diciendo que queremos de vuelta a nuestro presidente, comandante. Ese mismo pueblo venezolano es el que hay que doblegar, y esa es la fuerza de la revolución, con lo cual, ¿cómo doblegamos al pueblo trabajador? A los más pobres, a las más pobres, que son las que están sosteniendo la revolución en realidad, pues creándole todo este tipo de descontento, y se está viendo en la gente, ¿no?